Hola, buenas noches, bienvenido al podcast El Depar, este es el cuarto capítulo. Hoy día tenemos dos invitados especiales, dos personas muy queridas, Bernardo, Iván, dos profesionales, dos empresarios de la ciudad, y que hoy día junto con Rigo vamos a analizar los primeros 100 días de Guillermo Lasso en la presidencia del país. Y bueno, eso es un poquito como de introducción. Hoy día increíblemente tenemos la compañía de cerveza Umiña, que nos está auspiciando con la bebida el día de hoy. Tenemos la cerveza negra y la cerveza rubia. Está realmente interesante. Bueno, chicos, para empezar, hoy día el tema es bien álgido, ¿no? O sea, el tema es un poco complejo, un poco difícil de ir puliendo. Entonces, un poco la idea hoy día es, primero les hago una pregunta. ¿Podemos sacar 3 cosas buenas y 3 cosas malas de los primeros 100 días de Guillermo? Sin duda, sí. Tú dices que sí. Correcto. Dame 3. Buenas. Buenas. Plan de Sencillo. vacunación. ¿Ya? Nuevas metodologías para el tema de seguridad en el país. ¿Ya? Y, Eso es debatible, pero dale. y la tercera que tenemos, que actualmente nos está dando fuerza el presidente actual, es que se está preocupando literalmente por la población más débil. ¿Ya? 3 buenas. ¿Tú? 3 buenas, bro. O sea, sí, te podría decir que sí, definitivamente para mí hablar del plan de vacunación, yo lo tengo que decir un poquito más profundo, y es la ejecución del plan de vacunación. Porque el plan de vacunación... ¿Tú crees que ya estaba? No, más que ya estaba, me refiero a como que la ejecución del plan, porque tú puedes tener un muy buen plan, pero tienes que estar respaldado para que este se pueda hacer viable. Entonces, para mí, Sí, yo voy verdad. un poquito más allá, que es no solo el plan, sino la ejecución del plan, porque ya estamos número 1 en Latinoamérica. Entonces lo estamos a hizo punto- bien. Yo creo, La por supuesto, ejecución, estoy ya. hablando de los pros. Ya, listo. Segundo, te puedo decir que es innegable que la imagen país, que lo analizo de dos formas, porque no sé si es que es porque nos alineamos a los intereses de Occidente, la verdad no lo sé, pero la imagen país cambió. La empresa empieza a Redujo invertir. 300 puntos, creo. Imagen país. El riesgo. Riesgo El riesgo país. país. No tengo el dato 300 claro de cuánto puntos, de 1000 a redujo el 700, riesgo, bárbaro. pero en todo caso, los inversionistas que generalmente han venido a invertir, pues están regresando a invertir. Entonces tengo que decir que de una otra manera, porque como no había plata por la pandemia, es Ayudó. súper positivo. Ayudó que sea de derecha. Por supuesto, o sea, no necesariamente la palabra derecha, pero me parece que es del perfil. De capital. Es capital. Entonces, esa es como segunda. Y te puedo decir otra que bueno, también lo debato un poco por los 100 primeros días, ¿no? Digo que el tema de la corrupción es algo como que él le ha dado muy fuelle, por supuesto porque vienes de una cola muy de corrupción, Muy larga. entonces es muy fácil atacar allá, mejor dicho. Tenías que hacerlo, o sea, políticamente, socialmente, tenías que entrar a atacar eso. Entonces, esto de que los CERCOP estén analizando más las cosas, más allá de que de una u otra manera las cosas puedan o no estar iguales, pero de una u otra manera se siente que existe este control extra. Entonces yo te podría decir que dentro de las 3 cosas que yo más rescato son Interesante. las que te acabo de mencionar. Tú, bro. Yo te digo que, para empezar, esta cerveza está buenísima. A mí me gustó mucho. Es cierto, la verdad que Me gustó sí. la rubia, es la que estoy tomando en este instante. Está muy buena. Y me gusta mucho además la presentación. La he tomado antes. Y lo otro que te digo es, si ustedes tuvieran la oportunidad de evaluar la gestión de estos 100 días en 3 aristas: la arista económica, la arista política y la arista social. Y yo te digo, en cada uno de estos contextos, en la arista económica, ¿qué es lo que más rescatas? En la arista social de igual manera, y en la arista política también. O sea, ¿cuál sería tu opinión y cuál sería tu opinión? Bueno, en la arista económica, ahorita el gobierno dentro de estos 100 días tiene mucho déficit, tiene muchos problemas. Tuvo que en estos 100 días presentar como plan emergente, plan prioridad, algún tema económico, sea de impuestos, sea laboral, no lo ha presentado. Me imagino que Pero también una pregunta, ¿cómo presentas un plan económico si no tienes a la gente como para salir a trabajar? Porque, por ejemplo, yo ahí sí te digo, para mí el plan económico no está, pero como decía Bernardo, el riesgo país bajó y las relaciones bilaterales han mejorado muchísimo. el riesgo país puede bajar, pero pongámonos cristianamente, una persona natural, ellos no pueden ver el riesgo país todavía. Si bajó, es indiferente. Si nos, Para el día a día. para la persona normal, para la persona natural. Si aterrizamos la idea, eso significaría que venga inversión de afuera, inversión, empresas que tengan una seguridad en la política de nuestro país que la está dando, Por eso te digo, la está dando, brindando. la está sucediendo. dando, Exacto, le estás pero dando. necesitamos que Va a llegar vengan, la empresa que tú me decías el otro pero día. necesitamos que vengan esa empresa Pero mira, privada, pero para eso necesitamos una nueva reforma laboral. Ya, ok, pero ¿Cómo logramos una reforma es que- laboral? Eso es lo económico de lo que preguntaba. Ahora, si tú hablas, porque no quiero perder el eje De las de 3 la pregunta, aristas. de las Sí, 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 aristas. sí.
todo esto que tú mencionas requiere de una arista también política y evidentemente estamos viviendo un quiebre en el sistema político del Ecuador, acompañado de una posible inclusive y una posible consulta popular. Para Porque febrero ya dice que la quiere lanzar. Así es, donde seguramente van a haber preguntas que van a permitir que el gobierno pueda viabilizar su postura o su visión política de lo que sigue el país. ¿Cuál es tu percepción de eso? Mira, es que definitivamente es innegable que hoy por hoy, más allá de que él pueda tener un muy buen plan, muy buenas ideas y venga con todo ese ímpetu que viene, no hay gobernabilidad. Lamentablemente, en todos los países que son todos los países democráticos, si tú no tienes un eje o controlado por lo menos, la asamblea no puedes decidir. Y tú puedes tener muy buenas ideas, pero si no puedes decidir de una u otra manera, que es una de mis preocupaciones, realmente es una de mis preocupaciones, es que eventualmente, por cómo está armada la estructura en la asamblea, quizás este ímpetu o esta buena fuerza, de una u otra manera va a tener que empezar a mermarse, porque de una u otra manera va a tener que empezar a negociar. Una pregunta, Sí, solo sí. al aire, del tema gobernabilidad. ¿Se puede gobernar con decretos o por decretos, para ser más específico? ¿Cómo lo está haciendo? Es que esa es una función específica del presidente. ¿Qué tanto con puede decretos gobernar por ejecutivos. decreto? ¿Cuál es el ejemplo? alcance? Yo desconozco. A nivel de competencias de las funciones del Estado, obviamente al presidente le toca emitir decretos ejecutivos. Le Con sacó los el cuales, ISD por decreto. por decreto, él firma y dice: yo decreto que se hagan Económico. ciertas cosas, en la medida en que esos decretos no transgredan las leyes. Porque el rato en que ya transgreden las leyes, eso tiene que hacerse a través de la Asamblea. Entonces, por decir un ejemplo, el presidente vía decreto no puede imponer impuestos, porque no lo permite la ley. No puede reformar estructuras o condiciones laborales que estén amparadas en la Constitución o en las leyes. Entonces, ¿cuál es la vía democrática para eso? Consulta popular. Preguntarle al pueblo si está de acuerdo con ciertos cambios, porque el pueblo, al ser la última voz, la mandatoria, puede decidir a pesar de que las leyes explícitamente digan otra cosa. Entonces, para mí esa es la vía que está pensando en este Te momento. quiero hacer una pregunta. Y dentro de estos decretos, ¿dónde llega el tema de las privatizaciones? Yo quiero entender si es que dentro de El tema de estos la decretos él privatización puede es un llegar tema. con las Algo lo privatizaciones. conversamos en nuestro primer podcast cuando hablábamos, por ejemplo, del aeropuerto de Manta, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, hay algunas figuras, no quiero hablar solamente de privatizaciones, tienes figuras de privatización, tienes figura de concesión, tienes figura de delegación, tienes figura de alianza público-privada, un sinnúmero de distintos marcos legales. Sí se pueden hacer vía decreto ejecutivo, dependiendo de la figura, cómo se plantee esa concesión o privatización. Más allá de que sea un sector estratégico. Salvo que, exactamente, Sí, salvo que en la Constitución te diga que específicamente sea, te que dicen no. que hay sectores que Que son no puedes tocar así. indelegables y no los Sectores puedes. ¿Y eso existe? estratégicos. Y eso no solamente es en el Ecuador, es en todo el público. Se le llaman generalmente los bienes públicos. No puedes delegar, por ejemplo, la educación, digamos, la política de educación. Tienes escuelas privadas, pero quien dicta la política es el gobierno central. No puedes delegar, por ejemplo, la seguridad. Puedes tener tus guardias privados, pero quien no puedes controla dar la los seguridad militares ciudadana o la policía. o los militares o la policía Ok. no la puedes privatizar. Ok. Eso. Correcto. Una pregunta, agarrándome las tres aristas. Hablamos de lo económico, Falta lo social. que para ti todavía no te convence mucho. No me convence. Lo de gobernabilidad, los políticos, que tú dices que el man está complicado. Bastante. Y en lo social. Vacunación. Eso iba a decir. Yo creo que no se O sea, puede- solo he hecho una hueá bien. No sé, es que no, es que a ver, es que loco. Habla serio. Tú agarras y ganas una presidencia en plena pandemia. Tienes que hacer bien la vacunación. O sea, él realmente O sea, si no tenía lo que hacían enfocarse en bien, eso. era- Porque ahora les hago una pregunta. Después de la vacunación, en salud, ¿qué? Claro, no hay nada. ¿Qué plan No hay tiene? nada, no hay nada. Que eso De verdad, a mí, no hay nada. a mí realmente me llama la atención y no quiero utilizar la palabra decepción, porque no aplica, pero él en campaña mostraba mucha socialización y comunicación de plan, de qué iba a hacer. O sea, Es que en campaña ñaño uno no, habla no, bastante por huevada. supuesto, O sea, pero dentro de lo que él mencionaba, yo lo veía como que por fin voy a tener un presidente que va a comunicarme lo que va a hacer y me va a indicar cómo lo va a hacer y dónde va a poner. Hablando de eso, yo eso es que pensaba, tal la vez la verdad. perspectiva era muy alta, porque el man en campaña te decía que iba a aumentar la producción de crudo, por ejemplo.
En los primeros 100 días lo dijo. Pero también no hay que creer todo lo que... O sea, yo Por te digo, eso pero te la digo. comunicación no es la comunicación no va en voy a sacarle el precio del crudo, lo que Entonces, tú quieras. entonces, Bueno, ¿cómo le siempre- creemos al político? Eso no me refiero a como que la comunicación sí está en tus manos. A eso me refiero. Dentro de lo que se puede hacer, y de verdad no es ni siquiera lo más caro. O sea, ni siquiera es que por el presupuesto, pues sabemos que hay pandemia y la parte Es que lo que económica más es muy gastan es compleja porque hay comunicación pandemia. estos manes. Solo que te comunican lo que les interesa, ojo. Pero sí, ese es el problema. Se volvió lo que yo no quería. Yo pensé que iba a ser un tema informativo. Siempre se informa con los tamices que uno quiere que salgan las cosas, eso está claro. Una pregunta de estos 100 días, hablando un poquito de lo social, Sí. más allá de la vacunación, que me parece fantástico, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opinan de este famoso TikTok que se pegó el presidente mientras en la cárcel se mataban? Con este chico, ¿cómo que se llama? Este flaco que hace el TikTok, todos sabemos cuál estoy hablando, sí, ¿no? sí. No sé si podemos decir el nombre por cuestiones de De cualquier cosa. cualquier cosa. Pero, Vaya a generar complicaciones. Claro, Pero sí sabemos cuál hablamos, ¿no? Sí, todos, sí, todos sí, estamos sí. claros de... Nah. no, yo creo que Yo te lo esa enseño. cosa trasciende la discusión, es otro tema completamente ¿Qué, distinto. ¿Cómo crees que el pueblo puede tomar cuando estás en pandemia? Estás que la gente se mata y tu presidente está haciendo un TikTok con alguien que... A ver, ahí. yo creo que hay que ser extremo tampoco, ¿no? No ¿Cómo quiere tomamos decir- eso, No entonces? se puede quiero satanizar, que- pero- No puede satanizar tampoco, y no es por defenderlo, ¿no? Sino que yo creo que no sabes además el día a día lo que se hace, porque finalmente un presidente opera con sus ministros, y los ministros Pero tampoco están pregunta, una tiktokeando. persona, ¿cuántos años tiene Lazo? ¿60, 70, No, un poquito 55? más, loco. No, ya 80, va para los ¿cuántos 70, tiene? Lazo. Según yo, no lo tengo claro. Digamos que tiene 60 ya, no sé. ¿De verdad creen que el presidente en un país de 60 años tiene que hacer un TikTok en el Palacio de Carondelet? Pregunto, o sea, Esa es estrategia abiertamente. política. Eso hablando de la ¿De parte verdad política. crees que es estrategia política? Para mí sí, porque definitivamente hay un... ¿Y crees que le funcionó? gigante- Para En que sea campaña, sí. estrategia. Realmente no sé cómo- En no sé, campaña, sí, no, yo no no estoy sé hablando de cómo campaña, esté- estoy hablando ahorita. Sí, yo creo que no, yo creo que eso es contraproducente, definitivamente. Llegar a porque ya todas las cuando generaciones. cuando estás gobernando, sí, es que tú puedes llegar a Pero las como nuevas generaciones, presidente. Pero ¿con qué llegas, Iván? No, Ese es el no tema. tiene nada de malo que use las redes sociales para De esa llegar. forma. Pero para ¿qué les va a llegar. mostrar eso? Total, dale, pero ¿qué les muestra? Porque él en ¿Cómo les Salvador enseña? te enseña cosas ¿Cómo en les el TikTok enseñas? al menos. Sí, No un cachas. baile que le amarran las esposas a otro hombre. Entonces es complicado, pues, ñaño. O sea, No pensar he- que... no he- no he visto no el es- para mí no es la TikTok. forma. Ya te lo voy a No puedo- enseñar ahorita, bueno. No puedo opinar. Nos vamos a un corte porque tenemos que parar. Ahora te enseño el TikTok y después me cuentas.